Al hablar de la élite siempre hay tintes luciferinos. Desde que el mundo es mundo, se realizan sacrificios humanos y hay determinadas estructuras de poder que lo que hacen es crímenes de sangre para poder asegurar la fidelidad máxima. No hay que olvidar que las grandes finanzas internacionales sobreviven gracias al crimen. Es una afirmación que hago yo y muchos se sorprenden. Si no hubiera sido por el dinero del narcotráfico, en la crisis de 2008 prácticamente toda la banca occidental había quebrado. Pero ¿tú crees que a Donald Trump no intentaron matarlo? Es posible que a Trump le dieran un aviso, a lo mejor no con el disparo en la oreja, pero sí para que tuviera claro que él está en la Casa Blanca en su segundo mandato para cumplir una agenda. Por lo menos todos los judíos que conozco, la verdad, en el plano económico son súper exitosos, todos, literalmente. ¿Por qué tantos se creen? Porque los tres trabajan para el mismo amo. No me dejes así. Sí, te lo cuento. Ah, vale. Claro. Esta es la parte del caso Epstein que interesa que veamos. Es que si entramos en la madriguera del conejo nos podemos volver locos. Hay una tecnología que supuestamente se está desarrollando, no sé a qué ritmo, que trata de conectar un poco, o sea, conectarnos al metaverso, pero directamente a la parte del cerebro donde experimentamos nuestros sueños. Por eso dicen que los hombres de hoy que no pasemos por el aro, seremos los chimpancés del futuro. Porque habrá unos nuevos hombres, la humanidad 2.0. Lorenzo, bienvenido, estamos grabando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí, la verdad, y de verlo ya in situ, no desde el otro lado de la pantalla. Claro. Así que nada, muchísimas gracias por haberme abierto pues vuestra ventana, ¿no? Y para poder hablar de lo que queráis, como siempre. Gracias a ti porque ha sido un perfil, pero Lorenzo, sorprendentemente solicitado. O sea, el otro día estaba en Dominicana y empezó a salir todo lo de Jeffrey Epstein, ¿no? Uh-huh. Y digo, ¿y con quién puedo hablar de esto? No tengo ni idea, ¿no? Puse una cajita de estas de preguntas en una story en Instagram y empezaron Lorenzo. Pero cientos y cientos y cientos de personas y le digo a Fran, oye, voy a contactar con Lorenzo para que venga al podcast. Me dice, no, si hablé con él hace 2 semanas que ya tenemos una fecha cuadrada para o sea, que casualidad y genial, buen timing además. Sí, bueno, es verdad que... Y hablaremos de más cosas, ¿eh? Es verdad que en español pues quizás no haya muchas personas, ¿no? que han estado investigando el tema Epstein. Siempre, sobre todo, desde un lado más de corte conspiranoico, era algo que estaba ahí, que se sabía que existía esa información. En los ámbitos de Internet se hablaba mucho de ello. El movimiento QAnon también en Estados Unidos lo utilizó. La propia administración Trump, antes de ser la administración Trump, empleaba aquella idea, ¿no? De las bestias del pantano, de que había que limpiar el pantano, y Epstein tiene un poco que ver con todo eso. Bueno, pues me he ido haciendo eco a lo largo de los años de investigaciones, sobre todo de Whitney Webb, de Johnny Bedmore, que quizás sean las 2 personas que más saben sobre el caso Epstein. Y luego, bueno, pues a raíz de mi trabajo diario, yo vengo de hacer periodismo financiero en mis inicios y Epstein tiene mucho que ver, ¿no? Con el mundo financiero y, de hecho, es la palanca que él emplea para luego él ir tejiendo una red que, ya te anticipo, no se ha terminado con Epstein. Hay muchos Epstein y la historia de Epstein básicamente es la historia del mundo, ¿no? Claro. El otro día me salía, típico reel o TikTok así muy viral, ¿no? Que decía, esto es solo la punta del iceberg, y empezaba a hacer zoom out de lo que era el caso Epstein. Claro. Y de repente veías un mapa tremendo que no sé hasta qué punto será fiel a lo que ocurre en la realidad, pero seguro que es parte de algo mucho más grande, ¿no? Claro, Epstein forma parte de distintos vértices de muchos triángulos de relaciones, sobre todo entre servicios de inteligencia, sector financiero, crimen organizado, ámbito geopolítico, que está en relación con estos 3 que acabamos de comentar. Y luego él sí tenía una cosa un poco más particular que no han tenido los otros Epstein que ha habido en la historia, y es que él tenía una obsesión por todo lo que tiene que ver con la biotecnología y el transhumanismo, que le hizo pues ligarse con muchos científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tener muchas relaciones con la Fundación Gates, tener también una estrecha relación con Palantir, con Peter Thiel, con Alex Karp y también con Elon Musk, que últimamente pues intenta desligarse de una relación que mantuvo también con el propio Epstein, precisamente por esa idea que tiene él y que comparten mucha gente de Silicon Valley, que es fusionar un poco la biotecnología con un cierto componente ocultista que da verdadero pavor. Yo siempre suelo decir en estos casos que no importa tanto la creencia que podamos tener nosotros sobre determinadas cuestiones que puedan ser trascendentales, espirituales incluso, sino las que tienen los que están tomando decisiones en estos momentos. Y hay determinados ámbitos de poder donde, además del chantaje tradicional, las famosas trampas de miel, como se denominan en Estados Unidos, pues se añade un componente ocultista claro, en el cual pues muchos participan simplemente porque es donde hay que estar para poder hacer las esferas de poder, pero hay otros que realmente
adoran a entidades pre-abrahámicas de corte maligno, tipo Baal, tipo Moloch, que también aparecen en esos papeles de Epstein, y que mucha gente quiere focalizarlo todo ahí. Yo creo que para no hablar de lo que nos da verdadero pavor, es la posibilidad de que nuestras democracias sean una entelequia y que realmente pues, pintemos muy poco, ¿no?, en las decisiones que se toman en las altas esferas, ¿no? Este término que mencionabas de las trampas de miel lo he escuchado en la Deep Web, ¿vale? O sea, como estas páginas señuelo para que vas a comprar una K-47 y de repente te toca la policía en casa, ¿no? Pero lo mencionaste en otro contexto, lo que sean los honeypots. Sí. En el contexto en el que lo mencionabas tú, ¿a qué te refieres con servicios trampas de de miel? inteligencia cuando hablan de trampas de miel, hablan del uso de cuestiones sexuales para chantajear a determinados políticos, empresarios. Entonces, no se trata solo del uso de menores de edad, que quizás sea pues, un poco lo más sangrante del caso Epstein, sino pues, utilizando señoritas o utilizando chicos más o menos jóvenes. Esto es algo que se emplea y no solo en un ambiente que podríamos decir sórdido, determinadas saunas, o pueda tener mucha relación también con lo que pueda pasar en España con todo el caso de las saunas, que si quieres luego podemos hablar también un poco de ello, básicamente para lubricar la relación de Estados Unidos con Arabia Saudí. Con Emiratos Árabes Unidos se han utilizado en muchas ocasiones este tipo de estrategias, porque incluso los propios príncipes y los propios jeques solicitaban dentro del pago por sus servicios también que se les enviaran personas. Estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de narcotráfico, que sirven para financiar buena parte de operaciones encubiertas que luego se realizan a lo largo y ancho del planeta. Entonces ese concepto de la trampa de miel va muy ligado a eso, aunque luego también se puede hacer extensible a chantajear a alguien pues, con el juego o con el consumo de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un determinado ámbito de poder en el cual yo siempre suelo decir que ojalá se buscara solo el dinero, porque si se buscara solo el dinero pues podríamos entender determinadas prácticas, pero llega un momento en el que el dinero parece que no es suficiente y a unos pues les da por una cosa y a otros por otra, hasta el punto de que gente que ya tiene pues, puestos de máxima responsabilidad, que esto es algo que algunos veníamos denunciando desde hace tiempo y que parece que se demuestra ahora o que aparece en grandes medios tradicionales después del caso Epstein, no, pues parece que aspiran a ser una especie de dioses en la Tierra, creando nuevos seres humanos, llevándonos a un nuevo punto evolutivo. Solo hace falta leer a Yuval Noah Harari y autores de este tipo que nos plantean ya la idea del Homo Deus como ese pecado original, ¿no? Seréis como dioses, y esa es un poco la idea que también subyace en todo esto, ¿no? Entonces, claro, tenemos todos los elementos claros para que esto sea pues, una gran montaña que a lo mejor no vemos si nos focalizamos solo en el caso Epstein o si nos centramos solo en la posibilidad pues, de que se estén cometiendo abusos de forma sistemática para chantajear a grandes empresarios o a políticos, ¿no? Sí, supongo que cuando ya prácticamente puedes imprimir el dinero, pones el foco en emborracharte de poder y en sentirte por encima del bien y el mal. Luego me encantaría entrar en esos tejidos de poder, de agendas mundiales, de mecanismos de control. Pero si te parece, vamos directo al caso de Jeffrey Epstein. Al principio, a mí me gustaría empezar por una teoría que sé que se está barajando, ¿vale? Que es la de que Jeffrey fuera... Bueno, Jeffrey, como si fuera mi primo, ¿no? El amigo Jeff, ¿no? El amigo Jeff. Mi primo Jeffrey. Jeffrey Epstein fuera un agente del Mossad. No, lo era. Lo he escuchado bastante. Ah, vale. No, sí. Vamos a ver. Epstein en realidad trabajaba para 3 servicios de inteligencia que sepamos. Vale. En realidad trabajaba para la CIA, que fue quien le consigue además un pasaporte austriaco, que es el que ha aparecido en el caso. Y de hecho, pues muchos de los correos, lo que está haciendo es de correa de transmisión de la CIA. Trabajaba para el MI6 a través de la casa Rothschild, en la relación con Lex Wexner, el consejero delegado de Victoria's Secret. Y luego, a través de Lex Wexner, de Robert Maxwell y de Ronald Lauder, el presidente actualmente del Consejo Judío Mundial, el suegro del próximo presidente de la Reserva Federal y el que le dijo a Trump que tenía que entrar en Groenlandia a sangre y a fuego, pues a través de un grupo que se llama el Mega Group, que es un grupo en el cual el lobby sionista, el Mossad y cierta facción del crimen organizado mantiene relaciones desde hace muchos años. Entonces, la conexión con ese Mega Group es su pareja, Ghislaine Maxwell, que es una de las hijas de Robert Maxwell. Robert Maxwell quizás es el que tiene una vida más de película de todo este caso, y yo creo que nos deberíamos de focalizar, o el que quiera investigarlo se tiene que focalizar en su figura para darse cuenta pues, de que este hombre, que fue un agente, estuvo en el Parlamento británico, era un agente del MI6 y del Mossad a la vez,
Hay que decir que en Reino Unido, sobre todo, a raíz de la creación del Estado de Israel, el MI6 y el Mossad trabajan prácticamente de la mano y había muchos agentes que eran dobles. Y él se encarga sobre todo de la relación, pues de intentar tener conocimientos sobre lo que estaba sucediendo en Rusia. Llega un momento en el que Robert Maxwell, a través de este megagroup, el megagroup era pues, donde se unían representantes del lobby sionista en Europa, en Reino Unido, con pues, grandes corporaciones y grandes empresas ligadas a todo este mundo, y que el Mossad tenía infiltrado. Yo siempre suelo decir también en estos casos que es el trabajo de las agencias de inteligencia, estar en este tipo de grupos, porque es donde se toman decisiones al margen de los parlamentos y donde se definen determinadas agendas. Entonces, Robert Maxwell tuvo varios hijos, uno de ellos fue Ghislaine Maxwell, y Ghislaine Maxwell es la que pues se nos presenta ahora como la única acusada, como la gran proxeneta, pero Ghislaine Maxwell era un agente del Mossad. Y según la documentación que hemos ido viendo, no solo ahora, sino las filtraciones también que se produjeron en diciembre, bueno, filtraciones no, desclasificaciones oficiales del Departamento de Justicia, también él se presentaba como agente del Mossad. ¿Qué pasa? Que un agente del Mossad en Estados Unidos, trabajando para entidades financieras norteamericanas, trabajando al mismo tiempo para la casa Rothschild y para la casa Rockefeller, que él pues, tuvo siempre una relación muy estrecha con JP Morgan, él viene del mundo financiero, si quieres también podemos hablar un poquito de cuáles son esos orígenes. Bueno, pues al final estamos hablando de ese vértice MI6, CIA, Mossad. ¿Llegó a trabajar para algún otro servicio de inteligencia? No lo sabemos. ¿Es posible que él utilizara la cobertura de los servicios de inteligencia para sacar tajada personal al margen de las agendas? Yo de eso no tengo ninguna duda, eso parece evidente. ¿Dónde ponemos la línea? Es decir, ¿qué actividades de las que hacía Jeffrey Epstein las hacía como parte de su trabajo? Sobre todo para el Mossad, que quizás de las tres, aunque yo creo que en el MI6 también tuvo un alto predicamento, ¿cuáles de esas corresponderían a agendas y cuáles a cuestiones personales? Ha habido otros Jeffrey Epstein. O sea, esto hay que dejarlo muy claro. El mentor de Donald Trump era un tipo que se llamaba Roy Cohn, que tenían una suite en el Hotel Plaza, la suite 233, donde hacían exactamente lo mismo que hacía Epstein en la isla. Hasta el punto de que tenían grabado al director del FBI, a Hoover, porque parece que le gustaban también los jovencitos, teniendo relaciones sexuales con jovencitos, y de hecho esto provocó que toda esa red de crimen organizado ligado con agencias de inteligencia manejara a Hoover, como ahora pues, prácticamente todo el mundo que haya estudiado historia conoce. El senador McCarthy, el de la famosa caza de brujas, también. Entonces toda esta relación no empieza con Epstein, empieza sobre todo después de casi en medio cuando todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Hay un momento en el que cuando se va a fundar la CIA procede de la Organización de Servicios Estratégicos, de la OSS. La obsesión grande de la CIA no era quién iba a ganar la Segunda Guerra Mundial, porque sabían que una vez que Estados Unidos entrara, la cuestión estaba ya más o menos resuelta, con la ayuda de los rusos y el fracaso de la famosa Operación Barbarroja, pero el objetivo era el día después, es decir, cómo gestionar una Unión Soviética que pudiera ir poco a poco obteniendo cada vez más predicamento dentro de los países europeos. Las bombas nucleares que se lanzan en Japón no se lanzan contra Japón, se lanzan para advertir a Rusia de que Estados Unidos tenía armas nucleares y que estaba dispuestas a utilizarlas, ¿no? Fue un ataque realmente destinado a este fin. Entonces, se produce una alianza en la fundación de la CIA, pasando del OSS a la CIA, que es justo en aquel momento, a través de los hermanos Dulles, a través de William Bill Donovan. Todo esto, el que quiera lo puede comprobar, esto es absolutamente público y notorio, otra cosa es que la gente no lo conozca. Entonces se produce una alianza con lo que quedaba del mundo nazi para crear pues, una estructura que pudiera detener o que pudiera paralizar el auge de la izquierda en Europa. Entonces esto tiene mucho que ver con la Operación Gladio, que se investigó mucho en Italia, la Logia P2, logia masónica que también estaba en esta película, el asesinato de Aldo Moro, secuestrado por las Brigadas Rojas. Yo he defendido en algunas de mis obras que también ETA pertenecía a este contexto, pero bueno, lo que se hace en aquel momento es crear esa alianza. Entonces, dentro de esa alianza se utiliza el crimen organizado. Lucky Luciano y Meyer Lansky, figuras del crimen organizado, uno procedente de Italia, el otro procedente del mundo judío, son los dos grandes aliados en Estados Unidos. De hecho, a Lucky Luciano lo sacan de la cárcel en aquella época. Y es ahí donde el crimen organizado, tanto la mafia italiana como la mafia judía, que esto, bueno, pues hay gente a la que le molesta que se lo diga, pero es que esto ha sido así, ¿no? Y la historia es así, logran una alianza con los servicios de inteligencia. Y ahí se empiezan a dar cuenta los servicios de inteligencia que podían utilizar el crimen organizado para financiar operaciones que de otra manera no podían. Porque claro, tenían que pasar por el Congreso. Y operaciones encubiertas, no, pues es muy complicado que te las puedan financiar si realmente el político no sabe para qué se va a utilizar.
Pero una pregunta, con esto de Epstein, que se movía mal por lo que veo, ¿no? Está ese triángulo de los, me dijiste, la CIA, los Rothschild y los judíos, ¿no? Es CIA MI6 porque los Rothschild es judíos británico también. Hay que decir Vale, que, claro, claro. es que la casa Rothschild es el lobby sionista en Reino Unido. Vale. Es que Reino Unido como tal ha estado influenciado por el lobby sionista, ¿no? Y por la casa de los Rhodes, y que son realmente los que, a través de la sociedad de los elegidos, como se denominaba en la Primera Guerra Mundial, fusionan esas dos casas, sí. Pero yo aquí a lo que voy es, la figura de Epstein funciona como un nodo conector que beneficia a las tres o simplemente se desdobla. Porque, es decir, si a mí para yo ser espía de Estados Unidos y China a la vez, pues probablemente me tengo que desdoblar, ¿no? Tengo que llegar a China como espía de Estados Unidos y de repente decirle a los chinos, oye, vamos a pasar información falsa para atrás y yo te traigo información de vuelta, ¿no? En este caso no sería así porque los tres trabajan para el mismo amo. Estaríamos hablando del sistema anglo-sionista de control que se instaura después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso había acudido un poco a ese contexto. Es decir, hay un momento en el que Reino Unido deja de tener la capitanía. No me dejes así. ¿Quién es el amo? Te lo cuento. Ah, vale, vale. Claro. Hay un momento en el que Reino Unido deja de tener la capitanía y, bueno, pues la libra iba a cambiar por el dólar y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, iba a ser quien iba a tener ese control. Entonces se crea una organización que se llama el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, que es el que aglutina al ámbito sionista, por no decir judío, porque es ámbito sionista, hay muchos judíos que critican esto, también hay que decirlo, muchos rabinos ortodoxos, el ámbito británico, el clásico imperio, y el ámbito norteamericano. Y entonces empiezan a crear determinadas instituciones en Estados Unidos, colgando sobre todo el Consejo de Relaciones Exteriores, que luego, posteriormente, en los años 70, tendría una asociación hermana, que sería la Comisión Trilateral, ambas de las cuales estaba Jeffrey Epstein, con asiento en plaza y con elementos de control. Entonces, ¿es un nodo? Sí, pero había otros muchos nodos. Es decir, hay muchos otros Jeffrey Epstein que hacen este tipo de trabajo. Y no hay un problema de desdoblamiento porque, en realidad, todos están trabajando para el sistema anglo-sionista de control, que es el que ahora, bueno, pues determinados países, sobre todo en el área BRICS, con China a la cabeza, quieren poner en tela de juicio. Cuando se habla de esa muerte del viejo orden y del nacimiento del nuevo, a lo que se están refiriendo básicamente es a esto, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido no trabajaba para jefes distintos, aunque evidentemente el gobierno de Israel, el gobierno de Reino Unido y el gobierno de Estados Unidos, en cuestiones puntuales, pueden tener diferencias. Y ahí es donde surgen los roces, y ahí es donde surgen los problemas. Y ahí es donde, si te pasas de listo, pues a lo mejor te tienen que quitar de la escena, ¿no? O sea, que dices que hay muchos otros Jeffrey Epstein, Sí. pero o sea, entendidos como que hay muchos otros nodos de poder que entiendo que son incluso necesarios para poder establecer ese tejido, o que están, bueno, que hacen este tipo de actividades tan conectados con la élite y que podrían hacer tanto ruido si cayeran. Puede justificarse el que tengan un papel de integración, de comunicación entre diferentes áreas que pueden buscar un mismo fin. El problema es que, como todo esto se hace debajo del foco, se hace debajo de las alfombras y con una relación directa con actividades criminales, bueno, pues llega un momento en el que siempre, pues, se pasa uno de la raya. Entonces, por eso te decía antes, aquí lo difícil no es saber si lo que aparece en el caso Epstein es verdad o mentira, 95% de lo que aparece ahí es verdad, sino realmente cuáles de esas actividades las hacía Epstein y el resto de nodos para beneficiarse a él y para beneficiarse a sus amigos. Y si tú haces una operación de blanqueo de dinero para vender drogas y luego financiar a la contra nicaragüense, el escándalo Irán-Contra en el cual estuvo Jeffrey Epstein, o si utilizas los recursos de la CIA para financiar a un traficante de armas como Adam Khashoggi, otra de las cosas que hizo Epstein, no, pues siempre una parte te la vas a llevar tú y una parte de ese dinero va a ir a paraísos fiscales. Jeffrey Epstein se encargaba para el sector financiero, entre otras cosas, de conseguir llevarse ese dinero a los paraísos fiscales. Entonces, al final siempre hay una relación estrecha que no deja de ser también una relación personal, aparte de la protección de determinadas élites o de lubricar relaciones para que esas élites estén ahí. Élites que son designadas desde el minuto 1. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. El estado en el cual aterrizaban muchos de los aviones con la droga procedente de la venta a través de la DEA para financiar a la contra nicaragüense fue en el estado de Nebraska, donde había un joven gobernador en el estado de Nebraska que se llamaba Bill y que se apellidaba Clinton. Y el despacho de abogados que asesoraba toda esa actividad era el despacho en el que trabajaba una tal Hillary que se apellidaba Clinton. Entonces, la relación de Epstein con este tipo de personajes, pues es una relación muy estrecha y a la cual también
pues se suman otra serie de personas y de personajes que seguramente pues, no sepamos quiénes son porque no son públicos, ¿no? Entonces, por eso digo que el tema de Epstein es pues, un elemento de una red de control que bueno, pues no solo se implanta para mantenerse en el tiempo, sino para intentar que el público no sea consciente de que exista. Y el problema que tienen ahora estas élites, como expresaba Larry Fink en el foro de Davos, es que han perdido el control de la narrativa porque realmente ha habido aquí una voladura y bueno, pues esperan a que la marejada pase y que la gente se olvide y que luego pues todo el mundo vaya a votar o que todo el mundo vaya a trabajar intentando olvidarse pues que la democracia seguramente sea una gran entelequia, ¿no? Cuando vi el documental de Jeffrey Epstein hace tiempo, no quedaba muy claro de dónde sale él, ¿no? Cómo asciende tan rápido, cómo se capitaliza tanto, cómo de repente tienes una isla privada y tanto dinero. Esto es algo que se lo proporcionan los servicios de inteligencia directamente, porque él estaba vinculado con Bear Stearns, ¿no? La compañía. Él es hijo de migrantes judíos que llegan a Estados Unidos. No se sabe exactamente si los padres, bueno, pues los nombres de los padres eran los que aparecen en la documentación, porque ellos vinieron sin ningún tipo de pasaporte ni nada de esto. Vinieron prácticamente emigrando, huyendo, como tantos en Ellis Island aparecieron por allí. Y entonces, bueno, pues Jeffrey Epstein era una persona que su padre era un jardinero, era una persona que no tenía muchos recursos, pero desde pequeñito tenía cierta obsesión por las matemáticas, por el piano también, igual que su hermano. Y eran personas, bueno, pues que demostraban una cierta inteligencia. Hay un momento en el cual él se matricula en la escuela de matemáticas y tal, no acaba los estudios, pero bueno, un tipo muy inteligente. Ya entonces leía mucho sobre ocultismo, mucho más sobre ocultismo que sobre matemáticas. Es una cosa que a él le ha obsesionado prácticamente desde pequeño y ya se harta y consigue un puesto de profesor de matemáticas en Manhattan. Entonces, a raíz de ahí empieza a darle clase al hijo de Ace Greenberg, que era el consejero delegado de Bear Stearns. El consejero delegado de Bear Stearns, bueno, pues le conoce y hay un momento en el que cenan juntos. Y cuando cenan, Greenberg, claro, un tipo de las grandes finanzas norteamericanas, se da rápidamente cuenta del potencial que tiene, el carisma que puede tener Epstein para convencer. Entonces le ofrece un puesto directamente en Bear Stearns. Él le engaña diciendo que tenía una formación financiera que era falsa. Y entonces Alan Greenberg, le pone un detective. Entonces, ese detective ya descubre la vena ocultista de Jeffrey Epstein, el gusto por los menores. Jeffrey Epstein decía que él tenía una necesidad física de tener relaciones sexuales 3 veces al día. Esto ya desde muy pequeñito, ¿no? Entonces, él descubre todo eso y en lugar de despedirle, le da un puesto en el banco. O sea, Greenberg es muy consciente realmente de lo que es. Y entonces, a partir de ahí, le abre las puertas de un mundo financiero importante. ¿Qué pasa? Que Bear Stearns quiebra o es una de las entidades que cae en la crisis del 2008, siendo pues fagocitada por la gran ganadora de aquella crisis, que sería JP Morgan, que a partir de ese momento se convertiría en su gran banco de referencia, pero no trabajando directamente en nómina, sino trabajando como asesor financiero de algunos de los clientes de Bear Stearns. Uno de ellos, Lex Wexner, el que te acabo de mencionar antes, el de Victoria's Secret. Otro de ellos, Bronfman, el del imperio Seagram, también con grandes conexiones con el mundo judío. Y ahí es cuando él empieza a demostrar su labor de broker, su capacidad para anticipar movimientos, porque él empieza ya a tener contactos y entonces la agencia de inteligencia, la CIA, le contacta. ¿Estaba ya trabajando entonces en el Mossad? No lo sabemos. Pero la CIA, cuando le contacta, ya había empezado a tener pues, ciertos movimientos Epstein que nos pueden inducir a pensar que podría ya estar bajo la tutela de ese megagroup, pero esto no lo sabemos. En aquel momento es cuando empieza a trabajar en el escándalo Irán-Contra y empieza ya a darse cuenta la CIA de que era un tipo muy importante, porque no hay que olvidar que las grandes finanzas internacionales sobreviven gracias al crimen. Esto es una afirmación que hago yo y muchos se sorprenden. Si no hubiera sido por el dinero del narcotráfico, en la crisis de 2008 prácticamente toda la banca occidental había quebrado. El dinero del narcotráfico, el dinero de la trata de blancas, el dinero de la venta de armas, todo eso pasa por las grandes entidades financieras mundiales y los que tienen las llaves de esas cañerías tienen muchísimo poder. Entonces yo siempre suelo comentar también que quizás el poder le viniera más por su capacidad para tener acceso a esas grandes finanzas, más que por su pertenencia, por su cercanía al lobby sionista o al Mossad. Claro, en ese momento ese tipo de gente rápidamente es captada, porque tienen que estar trabajando pues realmente para esos servicios de inteligencia, que son los que necesitan pues tener esa información en tiempo real. Y es así como él poco a poco va creciendo, cómo liga su futuro con Reino Unido a través de Wexner, a través de Bronfman, etcétera, etcétera. La casa Rothschild tenía mucha relación con la familia Bronfman,
Bronfman, famosos por la ginebra Seagram. Los conoce todo el mundo. Estos son que estos se hicieron de oro también en la época de la ley seca, realizando contrabando. Es decir, ha habido siempre mucha relación entre este tipo de personas con el crimen organizado. Y entonces, pues al final, pues todo era un gran batido en el cual Epstein, y eso sí que hay que decir que al parecer era muy bueno, se sabía manejar perfectamente, ¿no? Tenía carisma. Hay unas imágenes que hemos visto en las cuales aparece junto a Donald Trump en una fiesta, donde aparecen incluso bromeando. Parece, bueno, pues dos cazadores, ¿no? Que están ahí parece que están en un bar o en una discoteca, ¿no? Esperando a recibir a la chica de turno. Y eso era un acto de Victoria's Secret, precisamente organizado por Lex Wexner, en el cual pues se ve una cierta complicidad entre Donald Trump y un Jeffrey Epstein, a pesar de que Trump a Epstein lo aborrecía, porque decía que era un nerd, pero se ligaba mucho a la actividad de Epstein. Y de hecho su padre, el jardinero, emigrante, que llegó prácticamente con una mano delante y otra detrás, acabó trabajando en el imperio inmobiliario de Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el auge de Epstein. Está todo conectado al final, ¿eh? Y Trump ha renegado un poco de Jeffrey Epstein y ha negado su relación, como es lógico, pero en los archivos no ha salido evidencia de que tuvieran demasiada relación. Puede que haya dado tiempo de... Toda la documentación sobre esta parte que te acabo yo de contar del auge de Epstein y la relación de Epstein con el imperio inmobiliario de Trump ha desaparecido. Pero desapareció hace ya muchos años, antes de que se hablara de Epstein, porque cuando yo he ido a alguno de esos archivos a comprobar, hay un gran paréntesis, ¿no? Claro, la relación de Trump con Epstein se produce porque no puedes trabajar para el sector financiero de Wall Street y no tener relación con uno de los mayores empresarios del sector inmobiliario de Manhattan. Esto es más que evidente. Claro. Pero claro, el grado de relación directa sí que permanece un poco fuera del foco. Yo creo que cuando se produjo la última desclasificación, porque hubo otra en diciembre, a la que estamos haciendo referencia todo el rato, si te fijas, el Departamento de Justicia con Pam Bondi publicó una serie de correos y todas las noticias o todo el foco siempre se puso en la relación que podía tener Trump con el gobierno de Israel, con ese supuesto control que le estaría realizando el gobierno de Israel, ¿no? Dependencia, creo que hablaban, ¿no? en ese correo. Luego ese correo lo retiran de la documentación una vez que ya todos lo habíamos visto. ¿Para qué? Para que nos fijáramos aún más en él y que centráramos nuestra mirada más en la relación que pueda tener Trump con un cierto chantaje que le pueda estar haciendo el lobby sionista, Netanyahu, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que esta desclasificación se produce un día antes de que todos estuviéramos esperando el famoso ataque a Irán, que finalmente no se produjo, y de esa manera sacan del foco todo lo que tiene que ver con la relación directa de Trump y Epstein. Melania ha tenido mucha relación con Epstein, muchísima relación. De hecho, pues hay algunos que atribuyen el auge de Melania precisamente a su relación con Epstein. Entonces ahí tiene muchísimo que ocultar. Y luego por una necesidad propia, es decir, cuando Trump llega a la Casa Blanca, Quanon estaba, que es una operación psicológica de inteligencia de primera mano, Quanon estaba destacando mucho el tema de Epstein, el tema de los abusos sexuales, el tema de redes criminales que utilizan niños para realizar abusos, rituales, etcétera, etcétera. Entonces, él llega al gobierno diciendo que iba a desclasificar toda la información. Y lo primero que hace cuando llega es decir, primero, que no lo iba a desclasificar y luego que no existe. Posteriormente ha tenido que ir cambiando en buena medida porque tiene unas elecciones de midterm, necesita recuperar parte de ese apoyo del movimiento MAGA y para el movimiento MAGA era muy importante que se produjera esta desclasificación. Entonces también hay un elemento de política interna detrás de toda esta vieja información, porque esto tampoco la gente lo sabe. La inmensa mayoría de los correos electrónicos que hemos visto ahora con ciertos nombres tachados han sido ya publicados anteriormente sin esos nombres censurados. Lo que pasa es que han sido publicados pues, en determinados foros de Internet, Anonymous hizo una filtración, en 4chan también hubo una filtración en su momento y buena parte de esa documentación yo ya la tengo. Lo que pasa es que han tachado algunos nombres. Uno de ellos, el de Lex Wexner, que es un elemento también muy importante dentro de esa conexión con el mundo sionista y con el mundo corporativo norteamericano y británico. Uh-huh. Se habla mucho también de la muerte de Jeffrey Epstein y de las particularidades. ¿Tú qué crees que ocurrió ahí? A ver, el tema de la muerte de Jeffrey Epstein, en primer lugar hay que decir que evidentemente Jeffrey Epstein no hay ninguna prueba que nos pueda demostrar que se suicidó y sería muy fácil demostrarlo porque había una cámara que estuvo grabando durante todo el rato, con lo cual hubiera sido muy sencillo haberlo podido demostrar. Cuando publica precisamente el Departamento de Justicia ese vídeo, faltan unos minutos de metraje, con lo cual pues, prácticamente es decirle al mundo entero
que hay algún tipo de conspiración, pero es muy posible que la idea no fuera solo el que se hablara de si se había sido suicidado o si lo habían suicidado a Jeffrey Epstein o si él mismo pues había tomado esa decisión, y para que no se hable de la posibilidad de que incluso es posible que no haya muerto, ¿no? Esta idea de que él puede haberse quitado de en medio, la agentes de inteligencia a lo largo de la historia que han simulado su propia muerte, incluso con el beneplácito de sus propios jefes, hay un montón de casos, con lo cual tampoco nos debería extrañar. Pero esto además está siendo azuzado, está siendo alimentado desde la Casa Blanca y de determinados organismos de Estados Unidos, cuando nos están comunicando o nos están anunciando que realmente el supuesto cadáver de Jeffrey Epstein, ese que siguieron las cámaras, que iba en una furgoneta y bueno, pues que prácticamente apareció en todos los telediarios, ahora nos han dicho que era un cadáver falso, que era un muñeco, porque en realidad lo que pretendían era realizar una retirada de ese cadáver sin que hubiera luces ni taquígrafos. ¿Por qué se hizo eso? Pues realmente no lo sé. En todo caso, Epstein tenía que desaparecer porque no solo tenía conocimiento, sino que ya había estado una vez en la cárcel en el año 2008, le había librado el que luego fue secretario de Estado de Trabajo con Donald Trump, Alex Acosta, le libró porque precisamente él ha declarado y ha testificado que le dijeron que era un agente de inteligencia y había que quitárselo evidentemente de en medio. Es decir, no podía haber un interrogatorio, no podía comparecer, no podía testificar Epstein, porque es que aunque no hubiera querido, con que hubiera dicho un 5 o un 10% de lo que estamos hablando hoy aquí, pues evidentemente hubiera temblado el misterio, ¿no? ¿Cuántas personas han sido procesadas en estos momentos por el caso Epstein en Estados Unidos? ¿Cuántas personas han sido procesadas en el mundo por el caso Epstein? Solo una, Ghislaine Maxwell. Y además ella está acusada de proxeneta, no está acusada de chantaje ni de ningún otro tipo de delito contra el Estado, ¿no? Entonces, pues... Es que vi al abogado de Epstein en una intervención que decía, coño, si hubiera sido agente del Mossad me lo hubiera dicho, porque así le hubiera conseguido mejores condiciones. Digo, porque existe cierta protección para los agentes que se infiltran entre Sí, pero estados. Epstein cae porque tenía que caer. Hay un momento en el año 2017, él muere en el año 2019, pero hay un momento en el año 2017 en el que se toma la decisión de quitarlo de en medio. Es decir, Epstein es muy posible que se hubiera pasado de listo, es muy posible que hubiera en su vena transhumanista y sobre todo en algunos correos últimos que se ven, ¿no? Que ya empieza incluso a realizar chantajes él mismo y ya no defendiendo esa idea de que podría estar bajo la cobertura del servicio de inteligencia, y se determina quitarlo de en medio. Es decir, era un activo que ya estaba quemado. Había un conocimiento, se empezaba a hablar de él en redes, y entonces se toma la decisión de hacer una voladura controlada de Epstein. Es decir, nos quitamos a Epstein de en medio, ese viejo mundo de las presiones, de los chantajes, de las grabaciones en vídeo con los menores desaparece. Vamos a una sociedad de control distinta, una sociedad más basada en la tecnología, más en la tecnocracia. Ya no va a hacer falta espiar a la gente, se espían ellos mismos simplemente llevando el teléfono móvil. Y había que generar un cierto cambio. ¿Quiénes son los sospechosos de provocar ese cambio? Los que ahora se están dando palmadas y puñetazos en el pecho diciendo que ellos no tenían nada que ver con Epstein, con Elon Musk, el primero de la lista, evidentemente, pero también con Peter Thiel de Palantir, el vicepresidente J.D. Vance, uno de los principales socios de Peter Thiel, y también todos ellos con una relación con ese mundo de Silicon Valley, que son los que aspiran en estos momentos a coger ese testigo del control aparcando ese viejo complejo militar industrial. Entonces, la operación Epstein es una voladura controlada que tiene muchos componentes de operación psicológica y que requería quitar a Epstein de en medio, ¿no? Vale, pero cuando dices quitar Epstein del medio, ¿es iniciativa de una persona a la que le han tocado demasiado los huevos? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Claro. Eso no lo sabemos. Lo que sí que existe es... mira, te voy a poner un ejemplo para que veas un poco. El principal abogado de las víctimas de Epstein, de las víctimas, se llama Pottinger. Este es un tipo que es un agente de la CIA, que era vecino de Epstein y que trabajó en un despacho de abogados junto a Epstein. Desde el principio, la defensa de las víctimas del caso Epstein está tutelada por esos mismos servicios de inteligencia. Esto es lo que me hace a mí pensar, y a otros autores, que en ese momento lo que se intentó es una voladura controlada. ¿Quiénes son las que menos importan en estos momentos en esta desclasificación? ¿De quién no se habla? De las víctimas. Las víctimas nadie habla. Hablamos de Epstein, del Mossad, de Bill Clinton, del príncipe Andrew, pero nadie se acuerda de las víctimas. Las víctimas han estado representadas por este tipo que además las chantajeó y chantajeó a algunos de los empresarios que aparecían en esos papeles. Él dice que para conseguir un trato mejor para sus víctimas, pero en todo caso era un tipo para
establecer esa voladura controlada. ¿Epstein era consciente de que lo estaban quitando de en medio? No lo sabemos. ¿Quién tomó esa decisión? Tampoco lo sabemos. Pero sí que hay una serie de movimientos, porque el hijo de Pottinger acaba siendo uno de los principales asesores de Donald Trump cuando llega al gobierno en el año 2017. Entonces, cuando llega Trump, con QAnon lanzando toda la conspiración internacional, con esa idea de que hay que limpiar el pantano, hay que drenar el pantano, pues había que darle al público, había que darle a la masa una víctima en sacrificio. Esta es otra forma de pensar muy de los servicios de inteligencia, ¿no? El sacrificar a alguien para un bien mayor, dicen ellos. Y entonces se toma la decisión de quitar de en medio a Epstein, que era la gran figura y la que todos conocíamos, porque el resto de figuras podemos tener ciertas sospechas o algunos investigadores podemos pensar o sospechar que hay otras figuras parecidas, pero el caso de Epstein era evidente. Prácticamente todo el mundo que se había querido meter en ello lo conocía, ¿no? Y lo que son las dinámicas de la isla como tal, esto sencillo, ¿no? Lo que se ve, o sea, supongo que fiestas con menores, sexo, todo grabado. Bueno, o hablamos también de ciertos rituales, porque yo he escuchado desde sacrificar bebés hasta un montón de cosas. es posible que terribles, parte ¿no? de la información que aparece en esos correos relativa al consumo de carne humana y al sacrificio de bebés, que es quizás lo más sangrante, es posible que esté ahí para desinformar, pero esto no implica que no suceda. Es decir, seguramente los casos a los que se hacen referencia en esos documentos están creados precisamente para que nos focalicemos y que pongamos la mirada ahí, pero desde que el mundo es mundo, se realizan sacrificios humanos y hay determinadas estructuras de poder que lo que hacen es crímenes de sangre para poder asegurar la fidelidad máxima, ¿no?, del cargo que has colocado en un determinado lugar. ¿Esto afecta a todos de forma masiva? No. Esto está reducido a un pequeño grupo de élites en las cuales además me consta que algunos de ellos, seguramente la gran mayoría, participan sin encontrar ningún tipo de satisfacción. Porque hay que pasar por ahí para tener determinados puestos de responsabilidad. ¿Esto existe? Existe. ¿Epstein era el único? No. ¿Se realizan actividades ocultistas adorando a determinadas entidades preabrámicas, como te comentaba antes, tipo Balak, tipo Moloch? Hay organizaciones que se dedican a ello. La Golden Dawn es una organización que se dedica a ello precisamente en islas. Muchos de los que iban a la isla de Epstein iban a eventos de la Golden Dawn y cuando llegan se ponen de rodillas frente a un búho gigante que interpreta un poco el conocimiento arcano y se lo toman la mayor parte de ellos como una especie de fiesta, como un juego. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que luego pues, hay grados en ese juego. Entonces te pueden grabar con una chica, te pueden grabar con un chico o simplemente te pueden amenazar con que estés en la lista del Lolita Express o con que has llegado a la isla o con que has tenido una serie de reuniones. Es verdad que algunas de las cenas que organizaba Epstein, ya no solo en la isla, sino también en su propio apartamento con Ghislaine Maxwell, sí que incorporaban todo este proceso de abusos sexuales, pero no está documentado que se produjeran esos sacrificios rituales en torno al entorno Epstein. Y eso es importante que lo dejemos claro, porque si no, al final acabamos mezclando unas cosas con otras. Pero que existe y es muy real. Hay una vertiente muy importante de personas que consideran que, bueno, ya no solo hay que utilizar esos crímenes de sangre, que es como se llaman, para establecer determinadas alianzas, sino que creen que con el sufrimiento de las personas ellos se están alimentando de alguna forma, ¿no? Y esto, bueno, pues insisto, esto es ocultismo en estado puro y hace que cuando un determinado gobernante tome una decisión de bombardear una determinada población o cometer un determinado atentado de bandera falsa, pues hay personas que consideran que eso les está alimentando, no ya desde un punto de vista psicológico, sino incluso espiritual, ¿no? Y eso realmente es pavoroso. A mí me impresiona cómo deben funcionar esos flujos de comunicación entre ellos porque, a ver, a ti no te llevan a una isla llena de menores sin que lo sepas, digo yo, porque puedes armar un lío de cojones, y más a un tío que es padre de 2 niños pequeños. Entonces, digo, debe ser algo que bueno, que se sabe, ¿no? En esos círculos, supongo. Hay varias cuestiones ahí. Una, la sensación de impunidad. La sensación de impunidad, es decir, yo estoy por encima del bien y del mal y entonces, bueno, pues no me va a generar ningún tipo de problema. Luego, en segundo lugar, no todos los que iban en el Lolita Express, iban a la isla, tenían relaciones con menores. ¿El Lolita Express qué es? El Lolita Express es el avión. Ah, vale. El avión que además el Lolita Express hace referencia a la novela de Nabokov. La novela de Nabokov, Lolita, es un señor mayor que se quiere acostar con una cría. O sea, básicamente esa es la novela Lolita. Entonces el avión se llamaba Lolita Express. ¿Todos los que iban en ese avión iban a tener relaciones con menores? No.
había muchos de ellos que iban a tener relaciones extramaritales. Bueno, pues el mismo Bill Gates. Bill Gates ahora, pero porque lo ha dicho su propia mujer. Es decir, Melinda sale y dice, oiga, mire, de hecho hay uno de los correos que ha generado mucha polémica porque Bill Gates vuelve con una enfermedad de transmisión sexual y entonces para que su mujer no se dé cuenta, le pide a Epstein que le ayude para conseguir determinados fármacos para echárselos en la bebida a su mujer y que ella no se contagiara de su enfermedad de transmisión sexual y que no supiera que había tenido este tipo de relación. No, pues Bill Gates es uno de los del viejo mundo que hay que amortizar y por eso se pone el foco en él y se cuentan todas las cosas. Entonces, había diferentes grados. Bill Clinton, hay un cuadro muy famoso en el que aparece vestido de mujer. Bill Clinton es una persona pues, que tiene unas prácticas sexuales, pues yo te iba a decir que son respetables, la verdad es que no creo que lo sean, pero en todo caso es una persona que tiene problemas ligados a eso, ¿no? La propia Hillary Clinton, también. Entonces, son personas que algunas de ellas pues, tienen patologías, otros son sociópatas, otras son pederastas. ¿Hay alguno en la élite que sea normal? Pues mira, yo después de muchos años de investigación no me encontraba ninguno. Por lo menos que se mantenga mucho tiempo en su puesto y que no dimita o le dimitan. Al final todos tienen muchos cadáveres en el armario. Entonces hay diferentes grados. Evidentemente no todos los que iban a la isla cometían ese tipo de fechorías y luego se lo toman un poco como un juego, sobre todo la parte ritualística. Es decir, cuando en Eyes Wide Shut, la famosa película de Stanley Kubrick, que últimamente también mucha gente está volviendo a ella diciendo, bueno, ¿realmente esto es lo que se hacía? Ese tipo de eventos, fiestas, se organizan en Estados Unidos, se organizan en Europa, en Bruselas hay muchos parlamentarios europeos que son invitados a esas fiestas, te lo digo porque yo conozco a algunos de los que han ido a esas fiestas personalmente y se lo toman todo pues, como una especie de bacanal más que de teatro que otra cosa. Entonces eso existe. ¿Acaban sacrificando niños? No, pues algunos testigos y algunas víctimas de Jeffrey Epstein dicen que sí. ¿Hay pruebas de ello? Pues los tiene Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos. ¿Por qué no las hace públicas? Porque a lo mejor es verdad que tienen esos vídeos y por eso no las pueden hacer públicas. Es decir, cuando Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, dice hay vídeos donde se asesinan niños y por eso no los voy a publicar, y dice, oiga, pero usted no es la fiscal general de Estados Unidos. Si no quiere publicarlos, no los publique, pero tendrá usted que abrir una investigación y procesar a todos los que aparezcan en ese vídeo. Vamos, digo yo. No hacer borrón y cuenta nueva y hasta mañana, ¿no? Y ese es el principal problema, que es la propia Fiscalía General de Estados Unidos la que está diciendo que esa documentación existe. Y no hay ningún tipo de consecuencias, no está eso es lo grave. Nada. Eso es lo grave. Porque ha hecho mucho ruido. No hay ningún detenido, no hay ningún imputado. Es verdad, le puede costar el puesto a Keir Starmer porque uno de los embajadores que puso en Estados Unidos, el Mandelson, conocido como el príncipe de las tinieblas, por cierto, para que vean, ¿no? Incluso entre ellos cómo se llaman, le dijeron, oye, que este tiene relación con Epstein y aún así lo nombró y ahora pues hay un cierto debate en Reino Unido. El que le entregó el Nobel a Barack Obama estaba en la isla de Epstein y le han obligado a dimitir. Hay una persona de ACNUR dentro de Naciones Unidas, una señora que también ha tenido que dimitir. Algunos de ellos han dimitido. Creo que en Europa se ha abierto algún proceso, pero el núcleo Mollard no va a entrar nadie, pero no va a entrar nadie porque estaríamos hablando de la propia estructura de poder que eligen los presidentes y que coloca a los presidentes de las grandes corporaciones. Entonces, en ningún momento se va a entrar ahí. Nunca se va a entrar ahí. No se puede entrar ahí porque entonces tendrías que destruirlo todo. Y esto no lo digo yo, es que lo dice la fiscal general de Estados Unidos, es que lo dice Pam Bondi y dice, no, nosotros no podemos hacer esto público porque entonces se caería todo el sistema y se caería toda la credibilidad. Entonces la idea es ponérselo a la gente en la cara. Esto es una estrategia que en inteligencia se llama flood the zone. Inundar la zona, inundar la región. O sea, una vez que ya ves que el público se está dando cuenta de que hay cosas que no cuadran, toda la información se la tiras a la cara a la vez. De tal manera que no sea capaz de cribar, que no sea capaz de focalizarse. Fíjate todas las cosas que hemos hablado en esta entrevista, cada una daría para un libro, prácticamente para una vida de investigación. No nos centramos en una concreta y empezamos a escarbar y llegamos hasta el final. Hay muchas que se abren y esto es una estrategia de inteligencia pura y dura, de manipulación de masas. Claro. Entonces unos se quedan con una cosa. El demócrata se queda con la relación con Trump. Trump dice no, que esto era Bill Clinton. En España salen los papeles de Epstein y los periodistas del diario El País buscan a ver si aparece Aznar en la lista. Los otros buscan a ver si aparece Zapatero y cada uno intenta arrimar el ascua a su sardina y realmente lo importante es, oiga, vivimos una democracia, oiga, los jueces son independientes, oiga, se está tomando decisiones con información privilegiada manipulando mercados monetarios. Es que Epstein en los correos aparece sabiendo cuándo se iba a producir la operación en Libia mucho tiempo antes de que se produjera, porque también, además de la relación con JP Morgan, tenía relación con Open Society,
que Open Society ha sido un brazo de la USAID. USAID, ese viejo mundo que Trump de alguna manera acaba con él, que era la manera en la que la CIA trabajaba después de Bahía de Cochinos, realizando operaciones encubiertas. Entonces, al final, Epstein, como digo, es la historia del mundo, porque es absolutamente todo. Pero claro, si toda la información te la tiran a la cara con 3,5 millones de documentos que se han desclasificado y todos los que hay por desclasificar, todas las teorías de la conspiración ligadas a ellas, las conspiraciones reales que no son teorías, pues al final lo que pretenden es que, bueno, sea esto una gran ola, sea un gran tsunami, y dentro de 6 o dentro de 8 meses no se hable más de Jeffrey Epstein y se diga, bueno, pues sí, había uno que sí, pero bueno, murió y con muerto el perro, como se dice en España, se acabó la rabia. Hay muchos ejemplos de ellos, la transición española, nadie quiere asumir quién mata a Carrero Blanco, quién mató a Kennedy. Al final todo eso, bueno, pues va quedando ahí como un pozo, una sensación de todas las personas de que hay algo oscuro ahí donde no queremos entrar, pero luego seguimos yendo a votar y seguimos pues realizando nuestras vidas diariamente, ¿no? Y eso es manipulación de masas, es inteligencia pura y dura, sí. Ahora, a mí algo que me ha impresionado de todo lo que salió de Jeffrey Epstein es, por una parte, que la gente se comunique por escrito. Eso es muy sospechoso. Y que deje por mail, sí, me lo pasé genial con esta niñita ayer. Digo, bueno, digo, personas que están en ciertos puestos, no sé, les faltará un poquito de IQ. Y luego, en la cantidad de cosas en las que estaba, estás involucrado en la creación de Bitcoin, en la organización de pandemias, en el transhumanismo y las tecnologías de, no sé, en los mercados financieros. Digo, hostia, este tío... A ver, respecto a lo primero, a mí es lo que me parece más sospechoso de toda esta desclasificación. Es verdad que, como te decía antes, tienen una sensación de impunidad, porque esto lo he visto yo a determinados niveles. Yo no he llegado a niveles Bill Gates o Jeffrey Epstein, he llegado a determinados niveles en los cuales pues, se sienten impunes. Pero digo, y como mínimo no te creas un correo electrónico que no sea Elon Musk, @. Ahí vamos. Es que, primero, todos los correos de Epstein están enviados de una cuenta Gmail. Una cuenta como la que nos podíamos abrir tú y yo. Claro. ¿Esta es la parte del caso Epstein que interesa que veamos? Es que pues, si entramos en la madriguera del conejo nos podemos volver locos. ¿Estamos viendo solo la parte que interesa a determinadas personas o a determinado sistema? Vamos a denominarlo sistema, como lo denomina Mario Conde, ¿no? El sistema. ¿Y realmente está hecho para que miremos ahí? No, eso a mí lo que más incertidumbre me genera y más inquietud, porque evidentemente nos están poniendo un escaparate que quieren que veamos, ¿no? Y lo que tú dices, el hecho de que haya correos que ni siquiera, no, pues pueden ser números y letras, ya que le gustan tanto a Elon Musk los números y las letras. De hecho, uno de sus hijos le ha puesto el nombre de números y letras. Es verdad que utilizan códigos que son muy evidentes. Es decir, más allá del tema de la pizza para referirse a los menores de edad, en realidad es pizza y refresco de uva. El grape soda es una... El hecho de referirse también a la carne humana con determinada... Entonces... Hay unos códigos ahí, ¿verdad? O sea, hay códigos. Pizza significa uno... Sí. Yo he escuchado que lo de grape, de uva, es como sin la G. Grape. Sí, eso es. Y después algo para... Sí, y luego hay símbolos, el triángulo también, son símbolos que utilizan los pederastas, la pedofilia. Hay una parte también, al utilizar ese tipo de correos, que forman parte del crimen de sangre. O sea, igual que cuando tú estás teniendo relaciones, cuando una de estas personas está teniendo relaciones con un menor, le están grabando, de igual manera, el hablar de ello a través de un correo electrónico que deja un rastro, también es una manera de decir, bueno, te tengo cogido por ahí, te puedo chantajear en el futuro. Y si te niegas, ¿por qué te niegas? Es que va a haber un momento en el que te vas a salir del círculo. Las estructuras de poder funcionan así. Aún así, yo veo muy sospechoso que todos los correos electrónicos vengan de la cuenta de Gmail. A mí me parece que hay una parte ahí que pertenece al entorno del chantaje y para que se vea o para que quede constancia. Y luego, respecto a la capacidad que tenía para prácticamente abarcarlo todo, ¿no? Todas las temáticas. Ahí, a través de un tipo que se llama Brockman, uno de los grandes impulsores de todo el pensamiento tecnocrático, Epstein organiza, financia unas cenas a través de la Fundación Edge. La Fundación Edge, donde pues, antaño o al principio iban muchos escritores de ciencia ficción. Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, su hermano, fue uno de los fundadores de la UNESCO y era otra de las personas que tenía este pensamiento tecnocrático. Y entonces él empieza a reunir en esas cenas a muchísimas personas de muchísimos ámbitos. Era esa idea también
procedente también de mediados del siglo pasado, donde tú tenías que organizar determinados centros con muchos académicos. Ellos lo llamaban la tercera cultura, juntar a gente de ciencias y gente de letras para generar debates y a partir de ahí pues ir modelando el futuro, shape the future, que es como lo denominaban ellos. Entonces ahí tenías a gente de prácticamente todos los ámbitos y es muy fácil que en esos encuentros Epstein hubiera tenido información de primera mano prácticamente de todos los grandes temas que luego íbamos a ir viendo cómo se iban configurando. Yo siempre digo que en este tipo de encuentros, como en el Bilderberg, como en la Comisión como en el Consejo de Relaciones Internacionales, como en el Real Instituto de Foreign Affairs, como en la propia Trilateral, como en el Foro Económico Mundial, ahí no vas a exponer una determinada idea o a que te den instrucciones, sino que se va a poner en común una especie de brainstorming sobre cuáles son las tendencias que van a ir marcando el futuro. Y él siempre fue muy hábil, no solo para verlas, sino para utilizarlas dentro de su red de control. Entonces, él llega a un momento en el que ya fuera de su red de control empieza a ir al Instituto Tecnológico de Massachusetts y empieza a financiar empresas que se dedican a la biotecnología y que se dedican a las vacunas y a las terapias de ARN mensajero. Él sabía que en el futuro esas terapias iban a ser fundamentales para luchar contra pandemias. No hacía falta ser muy listo. Bill Gates lleva 20 años hablando de esto. Si tú te coges charlas de TED de Bill Gates antes y él llevaba diciendo, oye, que viene una pandemia, que tenemos que mejorar la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, son profecías autocumplidas. Entonces él tenía relación con personas que estaban en esas estructuras de poder y esto le permitía realmente estar en todos los perejiles, como decimos en España, pero desde luego que tenía una capacidad, yo creo, este hombre no dormía, debía no dormir porque realmente está prácticamente en todo y en todos, ¿no? ¿Qué es lo que más te impresionó de todo esto que salió nuevo? A ver, yo cuando sale la última desclasificación, lo primero que pienso es que es una operación de inteligencia de voladura de daños porque yo llevaba siguiendo el caso mucho tiempo y esa información ya la conocíamos. Es decir, ¿dónde está el pequeño libro negro que todos los que hemos investigado el caso tenemos en nuestros discos duros y que no desclasifica Pam Bondi? ¿Por qué hay determinados mensajes que aparecen tachados y otros rápidamente son titulares en el New York Times como el propio Bill Gates? Entonces yo cuando vi que a Bill Gates lo iban a fusilar al amanecer, lo iban a poner ahí para que todo el mundo le diera hasta en el DNI, cuando vi determinadas figuras que iban apareciendo, el propio príncipe Andrew, que está ya pues más amortizado que nada, pues ya me di cuenta de que realmente era una operación para focalizarlo todo en 2, 3, 4 figuras y en el muerto, que ya no está para defenderse. Entonces, eso fue lo que más me sorprendió, sobre todo porque pocos meses antes había dicho Donald Trump que toda esa documentación no existía. Es que Donald Trump pasó de decir que iba a desclasificarlo todo a decir que no existía prácticamente nada. Y de hecho, la propia fiscal general del Estado, Pam Bondi, preguntada en el Congreso por Thomas Massie, que es el senador republicano que más ha hecho porque esta documentación aparezca, ella decía que había ya que dejar de hablar de Epstein y que había que focalizarse en la evolución bursátil y en la marcha de la economía norteamericana. Es decir, esa sensación de que ellos quieren pasar página muy pronto, quizás yo creo que es lo más destacable de la última desclasificación, aunque para la mayor parte de la gente haya sido un gran descubrimiento el ver que todo esto no pertenecía a un reducto de teóricos de la conspiración, sino que era muy real, ¿no? y que además, bueno, pues es realmente inquietante, ¿no? Y aterrador. Pero esto fue algo, bueno, no he hecho seguimiento, lógicamente, pero en Estados Unidos, por ejemplo, abrió todos los telediarios y fue algo Bill Gates, o otra figura. No. O ha pasado, porque en Internet sí, ha estado por todas partes, pero no ha causado tanto revuelo realmente, ¿no? No, yo precisamente, casi por deformación profesional, porque yo a ser periodista, yo quería ver automáticamente cómo se iba a tratar esto, sobre todo en Estados Unidos, porque sabía que en Europa iba a pasar un poco a segundo plano. Y prácticamente todas las grandes agencias, Bloomberg, New York Times, Washington Post, lo que hicieron fue, como noticia cuarta o quinta de importancia, hacer un artículo diciendo que se había desclasificado esa información y centrándose exclusivamente en Bill Gates y en el príncipe Andrew. Entonces se veía ahí que había como una especie de refrito, una idea de decir, bueno, pues sí, esto ya lo sabíamos de alguna forma, vamos a pasar página. Y hay un intento de pasar página cuando realmente pues la información lo que te está diciendo es que tu propio sistema y tu propia estructura de creencias se derrumba. Pero precisamente por eso no pueden titular por ahí, no pueden llevarlo a los grandes medios. Esto es decir, es que los grandes medios norteamericanos pertenecen casi todos al imperio de Larry Ellison, Oracle, un tipo eslovisionista y que tiene muchísima relación también con esta estructura de poder, aunque no aparezca directamente ligado con este. Entonces, el control mediático precisamente es una de las patas de esta estructura de control y en ningún momento, bueno, pues van a darle la importancia que realmente tiene. Por contra, como bien dices, en Internet sí que genera revuelo y también genera revuelo por esa parte de Internet
que está dentro de la ceremonia de la confusión y de la desinformación y cuyo trabajo fundamentalmente es ese, desinformar. Muchos de los que desinforman no son conscientes de que están desinformando. Y esto no es gente pagada por la CIA, por el MI6, por el Mossad. No. Mucha gente es gente que a lo mejor no tiene una preparación periodística o una preparación histórica, que no sabe ir a las fuentes y que está, por ejemplo, retuiteando o publicando artículos en función de correos electrónicos que están creados con inteligencia artificial. Algunos de los cuales hemos visto están creados con inteligencia artificial, porque no son reales. Entonces hay una ceremonia de la confusión por esta idea que te decía antes de intentar anegarlo todo, de inundarlo todo, para que luego cuando ya retiremos el agua, cogemos los enseres que se hayan estropeado, los tiramos y volvemos a poner otros nuevos y seguimos, ¿no? Como decía la novela del Gato Pardo, cambiarlo todo para que todo siga siendo igual, ¿no? Y eso es lo que explica en buena medida que no haya tenido la cobertura. El Financial Times fue un poco por el plano financiero. Alguno habló de la crisis de 2008, el papel de Epstein también en aquella historia. El entorno cripto ha hablado mucho sobre el tema Bitcoin, que comentabas antes. Esto hay que dejar claro de que con independencia de que Epstein pudiera financiar a determinadas personas que participaron en la creación de Bitcoin, de momento no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, no sabemos quién escribió el famoso paper y la estructura de Bitcoin, se puede manipular a las personas que están hablando de la estructura de Bitcoin, pero si algo no es la estructura de Bitcoin es manipulable. Es decir, todo ese entorno en el que se mueve Bitcoin, el blockchain, la propia tecnología, el propio minado, todo eso puede tener problemas en el futuro. Hay dudas sobre si cuando se hayan emitido esos 21 millones de Bitcoins realmente las comisiones y los fees por realizar esas tareas de notario del blockchain van a poder costar más o menos dinero, pero son cuestiones técnicas que no tienen nada que ver con el secuestro. Es verdad que sí que participó en el auge de Tether, es verdad que sí que hay determinados intereses financieros ligados a las stablecoins como sustitutas de ese Bitcoin. Yo siempre digo que está Bitcoin y luego todo lo demás. Bueno, pues en esa ceremonia de la desinformación y de los servicios de inteligencia y los grandes fondos de inversión trabajando para secuestrar el Bitcoin, sí que estaba el propio Epstein. Decir que Epstein fue el que creó Bitcoin, bueno, pues, me parece tener desconocimiento al respecto, ¿no? Claro, después entras en el juego de creadores de contenido en redes sociales que si quieres crecer una cuenta, pues es muy viral empezar un TikTok diciendo se descubre que Jeffrey Epstein es Satoshi Nakamoto. Y ya, wow, 3 millones de visitas. Eso es un problema porque el telespectador, el que lo está viendo, ha perdido la capacidad de criterio. Y esto, claro, o sea, tradicionalmente el periodismo lo que hacía era calibrar la importancia de las cosas, fijar una agenda setting. Esto siempre conlleva una manipulación, pero con cierta honestidad, era el objetivo, entre comillas, y a las personas que están 10, 12 horas trabajando todos los días, darles ya un poco la cosa estructurada, ¿no? Masticada. Como los medios de comunicación han renunciado a ese trabajo para ser menos propagandistas, han dejado un espacio para que haya otro tipo de ambientes y de ámbitos en el cual nos podamos desarrollar. Algunos periodistas reconvertidos estamos ahí, pero la inmensa mayoría de los que hacen esto que tú me estás diciendo, pues lo hacen siendo muy conscientes de que están buscando el clic, ¿no? Y al final se produce el fenómeno que comentabas antes, pero de esa inundación, pero continua, porque es un consumo súper rápido, sin contrastar, o sea, ves eso, y el porcentaje de personas que realmente van a buscar las fuentes de información fiables para ver si eso es real o no, puede ser, si tiene 3 millones de visitas, igual son 27 personas las que lo han hecho. El resto sigue scrolleando en busca de dopamina y, bueno, recibiendo unos inputs que al final tampoco tienen ningún tipo de resultado. O sea, a ver, yo tengo decía Hannah Arendt, la filósofa alemana, historiadora, que el objetivo de la mentira y de la desinformación no es que la gente crea en otra cosa, es que la gente deja de creer en todo. De que la gente no crea en nada. Y una vez que te has vaciado y ya no crees en nada, entonces cualquier mensaje puede ser susceptible de calar y de llevarte, y de generar una serie de movimientos y de comportamientos que con espíritu crítico no tendrías. Entonces, la clave es esa. Se trata de vaciarte. Se trata de aislarte. Que tú ese consumo lo hagas en soledad. Que ni siquiera hables con un amigo o hables con tu familia, que consumas esa información de tal manera que otro te pueda decir, oye, esto tiene lagunas o que no haya un cierto debate. Poco a poco se va atomizando la sociedad. El COVID, el gran experimento de ingeniería social del COVID fue ese, es decir, generar entornos aislados. Se intentan destruir instituciones que nos han servido para ir creciendo a través de la prueba y el error, la familia, el propio dinero, ¿no? Antes lo comentabas también, ¿no? Ya hay un momento en el que el dinero deja de ser dinero.
Entonces, en ese entorno de descreimiento general, bueno, pues es perfecto para que te vayan pastoreando, siempre y cuando haya un mensaje de terror y de miedo implícito, porque si no, tú no te mueves. Por eso es necesario que constantemente haya emergencias. Climática, pandémica, bélica, geopolítica. Tienes que estar todo el rato en un estado de tensión. Eso sumado a esa dopamina, a ese reel, a esa incapacidad de poder fijar en tu mente lo que estás viendo, pues te hace ser un autómata, ¿no? Y te hace ser pues muy manejable. Y yo creo que ese es el objetivo final de todo este tipo de intervenciones y de operaciones. Alguno diría que es un efecto secundario buscado. Bueno, pues a lo mejor también. Y luego que también, de alguna forma, si lo controlan todo, controlan todo. Y, es que, claro, a ver... O sea, por donde voy es que si tú controlas lo que la gente consume a nivel de contenido, lo que comen, los medicamentos, consumes absolutamente todo, puedes... yo creo que al final se ha creado una población mucho menos... que tiende menos a rebelarse que en otras épocas de la historia, sin duda. Y eso hace que sea mucho más fácil también que pueda pasar todo esto y que nadie salga a la calle, que nadie la líe. Tienden menos a rebelarse porque son menos conscientes de que pertenecen a una estructura de control. Si tú en un campo de concentración, sabías que estabas en un campo de concentración y te hacían un lavado de cerebro y algunos salían del campo de concentración con el cerebro bien lavado, ¿no? El protagonista de la novela 1984 al final pues consiguen doblegarle, ¿no? La novela de George Orwell al final le consiguen doblegar. Lo peligroso es estar en un entorno de un sistema de sin ser consciente de que estás dentro, porque entonces no luchas para salir de él, no luchas para rebelarte. Soy muy crítico con la política europea, con la política norteamericana, y cuando me preguntan, bueno, ¿y no te importa lo que pasa en Rusia, lo que pasa en China? Digo, es que en Rusia y en China no hay democracia, pero ellos son conscientes de que no la hay. Ni la están buscando. Entonces, nosotros el problema que tenemos es que tenemos un sistema en teórico de derechos y libertades que cada vez pues está vaciando esos derechos y libertades. Si no somos conscientes de que estamos perdiendo esos derechos y libertades, no vamos a luchar para volverlos a conseguir. Y ese es el gran problema, ese es el ámbito diabólico, el vestirte de lo que no eres, la mentira constante, ¿no? Y el ir moviendo la ventana de Overton. La ventana de Overton es el marco en el cual, bueno, pues nosotros tenemos una estructura y un sistema de creencias que localizamos dentro de lo que nos gusta, dentro de lo que podría ser tolerable y dentro de lo que es aborrecible. Eso ya quedaría fuera de la ventana de Overton. No, pues la ventana de Overton se va cambiando para lo que hoy es asumible o es considerado como algo bueno, rápidamente se ha considerado como algo malo y para que lo aborrecible sea lo normal. Y de ahí viene el concepto de nueva normalidad, de ahí viene lo de desde pequeñitos a los niños decirles que no tienen género y que no tienen sexo, que lo puedan elegir. Se trata de ir poco a poco vaciando de contenido unas mentes para que luego cuando sean mayores pues pierdan ese espíritu crítico. Y eso sí que es completamente voluntario y está siempre disfrazado de buenas ideas y de buenas medidas. La Agenda 2030 fundamentalmente es eso. Uno coge todos los objetivos y dice, ¿quién no quiere que se acabe el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere que todo el mundo tenga acceso a agua potable? Claro, vamos a instaurar dictaduras para generar una escasez constante de esos bienes o de esos servicios para luego justificar ulteriores políticas que vayan avanzando en esta especie de distopía. Bueno, pues ese es el gran problema. El infierno está empedrado de buenas intenciones. O sea, la mayor parte de los que participan en este sistema de control, y esto es otro aspecto muy diabólico, lo hacen pensando que están haciendo el bien. Hay sociópatas, claro que hay sociópatas, pero la gran mayoría piensan que están haciendo el bien. Y cuando toman una decisión que afecta a unas personas y les genera un perjuicio, dicen, bueno, pero al final, por el interés general, por el bien de la mayoría, y se van a la cama por la noche y pueden dormir precisamente por eso. Hay otros que no, que son sociópatas. Es decir, cuando Kissinger pudo haber detenido la guerra de Vietnam y la alarga a 6 meses más, siendo el responsable directo de la muerte de miles de niños, pues eso, eres un sociópata. Cuando a Madeleine Albright se le pregunta por la guerra de Irak y le preguntan por los niños muertos y dice que es el precio que ella estuvo dispuesta a pagar para echar a Saddam Hussein, pues esos son sociópatas. Pero luego tienes a la inmensa mayoría de los que tienen mando en plaza o que pertenecen a esta estructura de control, que ellos piensan que son los buenos. Bill Gates, cuando a través de la Fundación Bill y Melinda Gates va por los países de África vacunando a poblaciones de forma masiva, él piensa que está haciendo un bien. Él no lo hace porque quiera proteger a esas personas, no, él lo hace porque fundamentalmente tiene una visión eugenésica y considera que él es capaz de intervenir en la vida de los demás porque las personas del tercer mundo no son humanas, son subhumanas. Si empezamos a rascar nos damos cuenta de ese pensamiento. Cuando se establecen controles biométricos en determinadas poblaciones africanas y se escanea el iris
para cambio que puedas obtener determinado alimento, determinada medicación, estás tratando a las personas como animales. No, pero lo hacemos por su bien, porque nosotros realmente tenemos un conocimiento y ellos no lo tienen. Cuando asesinas en masa a gazatís poniendo sobre la mesa que tampoco o que no son humanos, bueno, pues estás realizando ese tipo de patologías. ¿Qué pasa? Que el mal se normaliza. Y esa ventana de Overton hace que poco a poco la gente vaya asumiendo y vaya normalizando determinadas actitudes que en otros momentos de la historia habrían estado absolutamente perseguidos, ¿no? Y perseguidos socialmente. Pero hoy en día hacer determinadas afirmaciones públicamente, no, pues no está mal visto cuando son verdaderas barbaridades. Hoy en día vemos el dictador que cada uno lleva dentro. Rápidamente, en cuanto hay un problema, todo el mundo lo soluciona a manu militari. Y eso es una de las características de nuestra sociedad que es complicada. Lorenzo, para terminar, estabas mencionando ahora o vienes del ámbito periodístico, ¿vale? Y tienes mucho conocimiento de la relación con las élites. ¿Cómo la manipulación de los medios de comunicación, ¿vale? ¿Es algo agresivo? ¿Es coacción? ¿Es simplemente colocar las piezas en el tablero donde tienen que ir? Porque esto llama mucho la atención, ¿no? Es algo que, como comentábamos antes con lo de Jeffrey Epstein, por ejemplo, pues que no haya copado todas las portadas y haya sido noticia durante semanas. Y esto supongo que se vive también a nivel micro, o sea, en España incluso, ¿no? Y cómo las narrativas cambian de repente según interesa. A mí me llamó mucho la atención cuando tuve aquí a Fran, al pequeño Nicolás, ¿vale? Me acuerdo que le pregunté, de los primeros podcasts que hicimos aquí, y le pregunté, oye, ¿dónde crees que hay más poder realmente, que tiene más peso, el poder económico o el poder político? Y me dijo, el mediático, ¿no? Me dice, te falta uno en esa ecuación, que es los medios de comunicación, ¿no? El poder mediático. Vamos a ver, desde un punto de vista micro del periodista se ha conseguido la esencia que es que haya autocensura. El periodista, si se le pasa por la cabeza llevar una línea editorial distinta a la de su periódico o investigar más allá de lo que le están planteando el menú, el periodista puede elegir los platos, pero el menú no. Tú vas a un restaurante, te dan un menú, puedes elegir entre esos platos. Si se te ocurre ir por otra vía, tú mismo sabes y eres consciente de que no puedes ir por esa vía, porque entonces puedes perder el trabajo. Ese sería el nivel más básico. Luego está yo he trabajado de redactor jefe en medios económicos, entonces yo sé, eso es al principio. Luego llega un momento en el que, si quieres seguir adelante, intentas convencer a tus jefes de que realmente una noticia es buena o que tiene que ser una noticia, aunque vaya contra un anunciante, aunque vaya contra la propia estructura del sistema. Entonces te amenazan con despedir no solo a ti, sino a otros compañeros. Es decir, ejemplo claro. Wow. Si tú vas a sacar una información de una de las grandes empresas españolas, que afecta a las grandes empresas españolas, hay empresas españolas que meten publicidad en todos los medios de comunicación. Vas a sacar esa noticia y entonces te dicen, piensa ya no solo en ti, porque si esta empresa retira la publicidad, no vamos a poder pagar a tus compañeros, con lo cual vamos a tener que reducir la plantilla. Eso sería otro elemento de presión. Luego está el hecho de que directamente desde la empresa, yo te lo digo del ámbito de la empresa porque yo he hecho periodismo financiero fundamentalmente, aunque la única demanda me la puso un partido político. Ahora sí que te cuento. Y entonces, el otro nivel sería la empresa diciéndote lo que tienes que poner y cómo lo tienes que enfocar en tiempo real. Una vez estaba yo escribiendo un artículo y afectando a un banco, el banco sabía lo que estaba escribiendo en ese momento. ¿Cómo? No me digas cómo lo sabía. No sé si tenía acceso a mi director, vio lo que estaba escribiendo y habló con el banco, etcétera, etcétera. Pues en ese caso tiene esa presión. Yo siempre digo, y esto es algo que también dice David Jiménez, el que fue director del diario El Mundo, si a un periodista no le han echado nunca de su medio de comunicación, sospecha de él. Sospecha. O sea, un tío que lleve 25 años en el mismo medio de comunicación es un sicario. Es un sicario. Que a lo mejor no se plantea realmente que se está siendo un sicario o una prostituta, o quieras denominar. Es eso, básicamente es eso. Porque pasas por el aro ya muchas veces sin que te lo digan de forma automática. La propia estructura de los medios de comunicación hace que no puedan ser independientes porque tienen que vivir precisamente de esos accionistas o de esa publicidad. ¿Qué pasa? Que con la llegada de las redes sociales, con la llegada de los nuevos sistemas de comunicación, todo ese proceso crece porque los sueldos son cada vez menores, porque hay menos demanda de contenidos de pago, porque hay otros contenidos que son gratuitos y poco a poco se va envileciendo la propia profesión periodística. Y entonces los periodistas dejan de ser periodistas. Son elementos de esa estructura de control. ¿Con más poder? Yo creo que no. Yo creo que son elementos accesorios. Hombre, si hablamos de Larry Ellison, si hablamos de figuras como Murdoch, si hablamos de este tipo de grandes gigantes, pues sí que tienen mando en plaza. Pero normalmente el periodista que está trabajando en un medio de comunicación ya sabe lo que no puede escribir. Y si se cuestiona muchas cosas, y te lo digo porque lo he vivido,
y entra a analizar la realidad con rigor, con datos que no casa con la línea editorial del medio, te vas a la calle. Te vas a la calle y ya está. Te vas a la calle y con una mano delante y otra detrás. Y es como funciona. Lorenzo, estás más que invitado a venir de vez en cuando. Me ha encantado hablar contigo, de verdad. Ha sido un placer, la verdad. Un placer. Si te Muy pillamos cerca, te llamaremos de vez en cuando y vamos actualizando aquí a ver si nos meten chips en el cerebro, ¿no? Yo vengo también de una escuela muy de Antonio Herrero, periodista español que precisamente falleció buceando en extrañas circunstancias. Sí. Hay un par por ahí. Es otro caso. Decía que a la gente hay que levantarla de la cama con un codazo en la boca. Es decir, hay que sacudirla y luego ya que ellos piensen o que vayan buscando. Bueno, pues yo siempre digo eso. Mis libros, mis obras, mis podcasts tienen que ser como un buffet. Que cada uno coja lo que le haga un poco tirín en la cabeza, lo que le saque de su zona de confort, como se dice ahora, y luego ya va siguiendo las miguitas de pulgarcito y va descubriendo cosas, ¿no? No siempre agradables, casi nunca agradables, pero bueno, es mejor eso que ser ignorante. Decía George Orwell, y si te parece con esto acabamos, en una de las citas de 1984 menos utilizada, que no se trata de seguir estando vivos, sino que se trata de seguir permaneciendo humanos. Yo creo que ese es el leitmotiv que tiene que guiarnos. Pues estoy seguro que mucha gente querrá saber un poquito más de ti y profundizar, así que el canal de YouTube, libros, lo que sean, lo dejamos aquí en la descripción, ya Fran se encarga. Y nos veremos de nuevo por aquí. Muchas gracias. Un placer. Ahí está.